Hace un tiempo hice un vídeo en el que explicaba la diferencia que hay entre ecualizar después de un compresor o ecualizar antes de un compresor. Si ecualizamos antes del compresor, todas estas ecualizaciones las va a suavizar muchísimo más el compresor dependiendo de la cantidad de compresión que estemos ejerciendo. Pero, por ejemplo, en el caso de una voz que se comprime bastante, pues todos estos cambios que vamos a realizar antes del compresor se van a suavizar mucho después de él. Con lo cual yo recomendaba en este vídeo que ecualizásemos después si queremos que esa ecualización sea sobre todo legible y entendible. Por ejemplo, una ecualización colorativa, queremos darle cierto brillito, cierto color, pues si la ponemos después del compresor, pues va a estar muchísimo más clara. Pues bueno, en los comentarios muchos teníais dudas de que esto fuera así. Es como, no, yo siempre lo he hecho y no hay ningún tipo de problema, esto no es verdad, esto no es cierto. Así que bueno, pues vamos con un vídeo un poquito más extenso en el que ya os lo he explicado y ahora vamos a comprobarlo. Vamos a verlo en el ordenador realmente cómo funciona esto y qué es lo que está ocurriendo cuando ecualizamos antes o después de un compresor. Vamos a verlo. Vale, pues ya estamos aquí, tenemos un ecualizador, un Pro Q3, y tenemos un compresor que tanto el ecualizador como el compresor son muy limpios. No nos van a generar armónicos, ni distorsiones, ni ningún tipo de ecualización o coloración que pueda quizá un poco distraernos. Entonces, tenemos un ecualizador y aquí tenemos el analizador que nos va a decir exactamente qué es lo que está ocurriendo después de todos estos procesos. Es decir, si yo ecualizo aquí, pongo, por ejemplo, 5 dB y medio, en 576 hercios, vemos que sube exactamente esa cantidad de energía en ese punto. Vemos que es exactamente lo mismo que hacemos aquí, lo estamos viendo aquí. También vemos la línea morada que hace referencia a la fase. Entonces también tenemos cierto movimiento porque estamos trabajando en latencia cero. Si quisiéramos que esto no se notase, tendríamos que trabajar en fase lineal, pero bueno, esto puede generarnos también otro tipo de problemas. Así que bueno, como veis, cualquier cambio que hagamos aquí se va a ver reflejado y de esta forma, pues lo mismo que estamos haciendo aquí, lo vemos reflejado aquí. ¿Qué es lo que pasa si activamos un compresor? En este caso, veis que voy a comprimir mucho, pero porque el propio sonido que genera para el análisis no está tan preparado para compresor, entonces hay que comprimir más para ver esta diferencia. De todas formas, aquí vamos a ver la cantidad de compresión que estamos ejerciendo. Activamos. ¿Y qué es lo que acaba de ocurrir? Que todo se ha suavizado muchísimo más. Podíamos comprimir menos. Cuanto menos comprimamos, la ecualización se va a respetar mucho más. Pero como vemos, ya ha habido un suavizamiento de esa ecualización. Desactivamos, ¿veis? Activamos y vemos cómo se suaviza. Y cuanto más comprimamos, más se va a suavizar. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que muchas veces lo que hacemos es hacer un corte de graves en frecuencias bajas. ¿Qué es lo que ocurre si ponemos un compresor duro después de un corte de frecuencias bajas? Pues vamos a verlo. Activamos un corte, vamos recortando, vamos recortando, vamos recortando. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Uy, de repente está saliendo por aquí otra información. ¿Por qué? Pues porque el recorte no es 100%, no lo estamos quitando del todo el sonido y cuando llega, el compresor lo que hace es sacar a flote toda esa información de graves. Entonces nosotros creemos que hemos hecho un supercorte y en realidad no hemos hecho tanto ese corte como estamos viendo aquí. Y cuanto más comprimamos, pues menos se va a notar ese corte. Desactivamos el compresor. Una barbaridad. Un corte total. Activamos el compresor y ya no tenemos corte. Así que si como primer paso hacemos un supercorte, pero luego hacemos mucha compresión, vemos que este primer paso ha desaparecido o ha desaparecido en un nivel bastante alto. Con lo cual, si queremos que se noten este tipo de cortes, este tipo de cambios, mejor posterior. Vamos a ver qué diferencias hay posterior. Vamos ahora a colocar el ecualizador posterior al compresor y efectivamente ya está pasando exactamente lo que estamos reflejando en el ecualizador. Con lo cual, si ahora damos un poquito de booster, pues lo vamos a ver reflejado exactamente igual. Pero no solo eso, el compresor no solo va a suavizar esta ecualización, sino que además también va a hacer un poquito más oscuro, va a quitar un poco de high-end, de brillo, en nuestra pista. Vamos a verlo también. Vamos a volver a poner el ecualizador antes del compresor y vamos a quitar todos estos puntos, el recorte de graves, y vamos a quitar este punto de aquí. Vale. Vamos ahora, por ejemplo, a poner un punto aquí. Vamos a dar un realce. Vamos a dar aquí otro realce. ¿Qué es lo que estamos observando? Que se mantiene
recto, pero vemos que en las frecuencias altas esto no está ocurriendo, con lo cual al compensar ese volumen, lo que vamos a terminar obteniendo es una pista con menos brillo, con menos agudos, con lo que también es una cosa importante a tener en cuenta. ¿Te ha parecido interesante este vídeo? Pues déjame un like, déjame un comentario, dime si esto ya lo sabías, si lo sospechabas, si habías hecho algún tipo de análisis o simplemente de oído habías notado que todo esto se suaviza, se oscurece un poco, las ecualizaciones previas al compresor no se notan mucho. Pues déjame un comentario, déjame tu like, suscríbete si no te has suscrito y pásate por el canal si quieres ver más vídeos y aprender muchísimo. ¡Muchísimo!